Sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo. Sistema es nuestra palabra clave. Así es. Y tú seguro que lo has visto en otras áreas. Pero nosotros ahora vamos a trabajar sistema de ecuaciones. Como te dije, la palabra sistema se involucra en muchas de las áreas. Por ejemplo, en ciencias naturales, seguro tuviste sistema digestivo, circulatorio y varios tipos de sistemas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros estamos aplicando esa palabra al área de matemática? Pues tiene cierto parecido. Veamos cómo. Fíjate que todo el mundo sabe lo que es el sistema digestivo y que necesita el cuerpo de una alimentación saludable para ir desarrollándose adecuadamente y tener la energía suficiente. Esa alimentación saludable tiene diferentes nutrientes. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros nos descuidamos y utilizamos esa alimentación subiendo o elevando algún consumo de un nutriente y obviando el otro. Por ejemplo, el consumo del azúcar. Una vez visto esto, supón que se te presenta la siguiente situación. Juan consume refresco y yogur y se sabe que Juan consume uno de cada uno y si pasa esto habrá consumido 12 cucharadas de azúcar. Pero si Juan triplica la cantidad de refresco y duplica la cantidad de yogur, entonces habrá consumido 32 cucharadas de azúcar. Determine la cantidad que tiene el refresco y la cantidad de azúcar que tiene el yogur. Y ustedes dicen, profe, ¿y cómo resuelvo eso? Pues eso es sencillo. Eso se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones. Pero antes de trabajar sistema de ecuaciones, me gustaría retomar el tema de ecuaciones, que aunque viste un resumen, vamos a reforzarlo un poquito. Neurona, ¿me puedes dar la definición de ecuación? Buscando definición. Una ecuación es una expresión que se expresa en base a operaciones algebraicas o es una igualdad entre dos o más expresiones algebraicas. Así es, eso lo vimos y hoy vamos a confirmarlo y a reforzarlo. Veamos un ejemplo. Imagina que se te presenta la situación, este cuadrito, más 2 y que eso sea igual a 7. Ahí, como ya nos dijo Neurona, tenemos una igualdad, ¿verdad que sí? Aquí. Pero tenemos una expresión que no conocemos. Es algo sencillo. Fíjate que tengo el signo de más y tengo el número 2. Quiere decir que a esa cantidad de aquí le voy a sumar 2 para que me dé 7. ¿Y qué cantidad podría ser, Neurona? Un 5, profesora. Exactamente. Podría ser el 5. ¿Por qué 5? Porque si tenemos 5 más 2, eso sería igual a 7. Pero hay otra manera de yo expresar eso. Imagina que para este recuadro, en vez de poner el número, como aún no lo conocíamos, vamos a poner una letra. Podría decir X. Luego, esta parte que sí conozco. Y por último, el resultado. Ahí tendríamos ya una ecuación. X más 2 es igual a 7. ¿Qué quiere decir? Pues que a esa X tiene que tomar un valor que cuando yo le sume 2 me dé 7. Neurona, creo que también me puedes decir qué nombre recibe esa X. Variable o incógnita. Así es una variable o incógnita. Incógnita, ¿por qué? Porque no conocemos su valor. O variable porque puede ir cambiando. Eso ya lo hemos visto
en la clase anterior, pero es importante que lo retomes desde ahí. Bien, ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando las ecuaciones y tenemos dos o más ecuaciones a la vez, pues podemos decir que tenemos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones puede ser con ecuaciones equivalentes o con ecuaciones independientes. ¿Cuándo dos ecuaciones podrían ser equivalentes? Pues muy sencillo, cuando tienen la misma solución. O, en otras palabras, cuando una ecuación se obtiene a partir de la otra, sea multiplicándolo por una constante. ¿Cuándo va a ser ecuaciones independientes? Pues cuando las soluciones o cuando las ecuaciones no tengan relación una con otra, cuando no tengan absolutamente ninguna relación. A eso le llamamos sistema de ecuaciones independientes. Compatible. Se refiere a algo que puede existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo que otra cosa y de forma armónica con ella, o combinarse sin estorbarla. Ahora bien, los sistemas de ecuaciones tienen clasificaciones. ¿Te las sabes, Neurona? Sí, profesora. Compatible e incompatible. Compatible e incompatible. Eso es de acuerdo a las soluciones que tenga. Si tiene soluciones será compatible, como nuestra palabra clave. Si no tiene soluciones será incompatible. Ahora bien, ese compatible puede ser determinado o indeterminado, de acuerdo a si tiene una o infinitas soluciones. Eso lo vimos de manera gráfica en la clase anterior. Pero, ¿cómo yo puedo determinar o cómo yo puedo irlo clasificando esos sistemas? Pues, para yo poder clasificarlos, me voy a guiar de la siguiente información. Acompáñame a la pizarra. Vamos a partir de estas expresiones. Vamos a decir que A1 o A sub 1 con un subíndice sobre A2 y vamos a decir B1 sobre B2. Cuando tenga este caso en que A1 y A2 sea diferente de B1 y de B2, vamos a decir que el sistema es determinado. Determinado. O sea, que tiene una solución. Ahora, cuando se presente el caso de que A1 sobre A2, A1 sobre A2 sea igual a B1 sobre B2 y que esto a su vez sea igual a ¿qué? A C1 sobre C2, entonces, en este caso, vamos a tener un sistema de ecuaciones indeterminado. Y ponemos aquí, indeterminado. Pero, como te explicaba, tenemos tres clasificaciones. Aquí simplemente tenemos dos, o sea que nos falta una. ¿Cuál nos faltaría? Pues, el caso donde A1 sobre A2 sea igual a B1 sobre B2, pero que estas expresiones sean diferentes de C1 y de C2. Y en este caso, pues tenemos el otro tipo de clasificación o el otro tipo de sistemas, que es el incompatible. Incompatible. Y ustedes me dirán, pero profe, todo eso suena como que muy técnico, como que no estoy entendiendo nada. Pues, para que aterrices esta información, vamos a verla con algunos sistemas. Y ahí de esa manera te aseguro que lo vas a entender de una vez. Verifiquemos el primer sistema. Tengo 3x menos 2y igual a 4. 3x menos 2y igual a 4.
Esa es mi primera ecuación. Ahora, ¿qué pasa? Que un sistema está compuesto por varias ecuaciones. Por tanto, aquí aún no tengo un sistema. Agreguémosle otra ecuación. ¿Cuál vamos a poner? 5x más 2y. 5x más 2y. Y eso lo vamos a igualar a 12. Ahí tengo un sistema. Vamos a copiar los 3 ejemplos consecutivos. Ahora hagamos otro. X menos y que sea igual a 7. Y la otra ecuación para que esto me forme un sistema sería 2x menos 2y igual a 14. 2x menos 2y igual a 14. Le ponemos nuestra llave. Normalmente los sistemas están así, entre llaves. Y hagamos otro. ¿Cuál vamos a hacer? X menos y, muy parecido a este, ¿verdad? Igual a 7. Es muy parecido a este. Y 2x menos 2y igual a 13. Perfecto. Ahora vamos a desenredar un poquito eso, ¿verdad que sí? Fíjate que cuando a mí me dicen que A1 sobre A2 tiene que ser diferente a B1 y a B2, ¿de qué me están hablando? Pues muy sencillo, te están hablando de los coeficientes que le corresponden a las literales. ¿Quién será A1? Pues en este caso, A1 es el coeficiente que tiene mi primera variable. ¿Quién es mi primera variable aquí? X, pues entonces ese va a ser A1. ¿Cuál coeficiente tiene? 3. Por tanto, voy a poner 3. Y voy a tomar como A2 el segundo coeficiente de la segunda expresión. O sea, que como estoy trabajando con X, aquí ahora voy a trabajar con X también. ¿Cuál es el coeficiente de X? 5. Entonces voy a tener 3/5. Aquí voy a tener los valores de B. Los valores de B en este caso serán los valores representados por Y. Entonces saco esos coeficientes. ¿Quiénes son? Y tiene 2 y en la segunda ecuación Y también tiene 2. Comparo esas dos fracciones que se me formaron. Tengo 3/5 y 2/2. ¿Cómo son esas ecuaciones o esas fracciones con relación a eso que tengo allá arriba? Pues esas fracciones son diferentes. Como A1 sobre A2 es diferente de B1 sobre B2, ¿cómo va a ser el sistema? Determinado. Entonces, ¿cómo ponemos que ese sistema es? Determinado. Este, seguro que ya tú lo vas a hacer mucho más rápido. Tomamos los valores de A1 y A2. A1, en este caso, valor que tiene X, el coeficiente, es 1. Y el otro coeficiente de X en la ecuación 2 es 2. Hago lo mismo aquí, coeficiente de Y, 1, y el coeficiente de Y, 2. Y por último, como estoy observando que ya estos dos son iguales, pues necesito tomar los valores del término independiente, que en este caso es 7 y 14. 7 y 14. Observemos aquí. 1/2 es igual a 1/2, pero aquí yo tengo 7/14. Si te fijas bien, esa expresión yo la puedo simplificar. ¿Cómo la simplifico? Pues busco séptima de 7, 1, y séptima de 14, 2. Quiere decir que en esta expresión tenemos 1/2 igual a 1/2 y eso es igual a 1/2. Cuando todos son iguales, ¿cómo es el sistema? Indeterminado. Entonces ahí estaría indeterminado. Y por último, aquí tenemos la comparación de estas expresiones. Tenemos 1 que es de X, luego el 2 como coeficiente. Hago lo mismo ahora con Y. Primer coeficiente aquí es 1, segundo 2. Aquí vemos que ya estos dos son iguales, por tanto, necesito el siguiente. El término independiente de la primera es 7 y el término independiente de la segunda es 13. ¿Qué pasa ahí? Que no son iguales, ¿verdad que no?
no son iguales y no los puedo simplificar. Por tanto, un medio es igual a un medio, pero es diferente a 7/13. ¿Cómo es el sistema incompatible? Ahí el sistema sería incompatible, que quiere decir que no tiene solución. Ejecutivo. Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el Poder Ejecutivo es uno de los 3 poderes independientes del Estado, junto con el Legislativo y el Judicial, ejercido por el Gobierno a través de la Administración General del Estado para gobernar, gestionar los intereses públicos y ejercer potestad reglamentaria en apoyo a la ley. Esta palabra forma parte de la expresión poder ejecutivo y un sinónimo de esta podría ser accionar. Por lo tanto, el poder ejecutivo tiene como principio, como primera encomienda, accionar. ¿Qué cuestión? La administración de las leyes y los bienes del Estado. Por eso, la figura principal del poder ejecutivo es el presidente o presidenta, que todavía aquí en este país no hemos tenido, y vicepresidente o vicepresidenta. Por lo tanto, dentro de la jerarquía del poder, de los poderes, de momento podríamos decir que el poder ejecutivo está por encima y que el poder legislativo está debajo y que debajo de este estaría el judicial, pero no. Más bien diríamos que en cuestión de jerarquía tienen diversas responsabilidades, pero están de manera lineal. Por lo tanto, no tenemos un poder sobre otro, porque cada uno tiene una responsabilidad específica que ya hemos dialogado aquí en clase. Hoy vamos a centrarnos en cuáles son las responsabilidades correspondientes al poder ejecutivo. Y dentro de esto vamos a trasladarnos en cuestión de historia al primer presidente de la República Dominicana, constitucionalmente hablando. ¿Cuál sería ese primer presidente avalado por la Constitución? Pues Pedro Santana. En historia, de seguro que ya lo has visto. Para esta dinámica te voy a ofrecer 2 lecturas y en base a esta vamos a conocer cómo se dio ese primer paso en la historia política de la República Dominicana para tener nuestro primer presidente constitucional. Se dice que la constituyente sesionó en San Cristóbal durante meses. Esta culminó el 6 de noviembre con una constitución con importantes cláusulas democráticas. Se eligió allí al primer presidente de la República y la Junta Central Gubernativa, que venía conduciendo el naciente Estado. Debió ser reemplazada por Pedro Santana, un general exponente por excelencia del atrasado poder social y la arcaica mentalidad de los ateros. Hombre de rudos procedimientos y arraigada en la vocación dictatorial. Se dijo que entonces la fuerza sustituyó el derecho y el soldado sustituyó al ciudadano. Se introdujo el artículo 210 y el presidente comió con su dama porque se le otorgaron todos los poderes ilimitados, sin obligaciones de responder ante nadie por sus actos. De un solo sablazo se anuló todo lo que pudo haber tenido de avanzado aquella Constitución para crear una dictadura irresponsable, como dijo el historiador don Gabriel García. Este episodio viene a cuento porque la proclamación de la República debió ser el inicio de una verdadera revolución democrática, de una transición hacia un orden institucional en el cual un presidente, sea cual sea, tenga sus límites marcados por una constitución que respete y por el poder legítimo de instituciones efectivas y funcionales. Esta transición fue y ha sido sistemáticamente bloqueada por la fuerza y las maniobras bajo la ley. Y no solo sigue pendiente de cumplirse, sino que con lo que estamos viendo con esos días alrededor del Congreso, a cualquiera le asalta la creencia de que con formas y matices diferentes estamos casi en los mismos tiempos. Rafael Chacul Mejía, cuando Santana militarizó San Cristóbal. Aquí te das cuenta que
Se introdujo en la Constitución el artículo 210. ¿Qué pasó con ese artículo? Que mencionaba que en momentos de guerra, ante la ausencia de paz, el presidente tenía todas las libertades de hacer todo aquello que él considerase conveniente. Sabes bien que si un gobernante por la ley no tiene un límite en su accionar, la democracia se ve afectada, porque puede hacer que tenga buenas intenciones, pero también puede ser que no tenga claras intenciones con la población. Por lo tanto, introducir ese artículo 210 fue una amenaza para el naciente Estado, nuestro Estado dominicano, en aquel momento. Porque recuerda que estamos hablando del año 1844, recién nosotros alcanzada la Constitución. Ahora te ofrezco una nueva información sobre esta situación del tiempo de Pedro Santana. Por eso, pasemos a la siguiente información. Como salida al incidente planteado, que coloca al país al borde de una profunda crisis política, se propuso, a distancia de Tomás Bobadilla y Briones, incluir en la Constitución el funesto artículo 210 que otorga poderes dictatoriales al presidente, los cuales Pedro Santana utilizó sin límites contra la disidencia a su forma desenfrenada de ejercer el poder. El 13 de noviembre se trasladó Pedro Santana a San Cristóbal, rodeado de sus soldados, donde juró la acomodada Constitución y el cargo de presidente de la República. El primer decreto del gobierno constitucional fue el que autorizó imprimir y difundir la vaciada Constitución, lo que se verificó el 24 del mismo mes de la juramentación, con 8 días de fiesta en la capital y en los demás pueblos los que determinaran sus autoridades. La aplicación in misericordia del artículo 210 por Santana no respetó condición social, género, ni sacrificio patriótico. Aunque son infinitos los ejemplos, es icónico el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y su hermano Andrés, tíos de Francisco del Rosario Sánchez. También cayeron ante el ímpetu sanguinario del santanismo los hermanos José Joaquín y Gabino Puello, Antonio Duvergé, entre otros comprometidos con el interés nacional. Es evidente, podemos darnos cuenta, que el naciente Estado dominicano tuvo fracturas en este procedimiento de tener la primera Constitución. Un dato interesante. Ese gobierno, ese nuevo gobierno de Santana, inició con el acta de separación, acta que fue redactada en enero. Y hasta noviembre de ese mismo año no teníamos aquí en República Dominicana una Constitución. Otro dato interesante, nuestra Constitución está inspirada y tiene principios de la Constitución francesa y de la Constitución estadounidense. Ahora, Neurona, tengo para ti una pregunta. ¿De qué hablan los dos textos que te hemos ofrecido? Los dos hablan de Pedro Santana y su influencia en la introducción del artículo 210 en la Constitución de San Cristóbal. Exactamente. Ojo con esto, porque el artículo 210 no ponía legalmente límites al accionar del Poder Ejecutivo, dígase, del presidente. Guerra. Una guerra es un conflicto bélico o lucha armada entre dos o más países o bandos. El concepto se relaciona con términos como batalla, combate y lucha, entre otros. Mundial, por su parte, es un adjetivo que permite nombrar a aquello que se desarrolla en varios países del mundo. La noción de guerra mundial, por lo tanto, se utiliza para referirse al conflicto bélico a gran escala que cuenta con la participación de países de distintos continentes. Existe consenso respecto a la existencia de dos guerras mundiales a lo largo de la historia. La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, escritas siempre con sus iniciales en mayúsculas.